Bien, estamos resolviendo el trabajo práctico 3 de transistores, video 3. Estábamos peleando con la LDR entre el modelo que tiene Livewire, que es un modelo que acabamos de hacer el cálculo, que nos da 400 ohms en sombra y 12 mega ohms, que son 12.000K, en luz. Y nuestro modelo de LDR real, yo les dije que nosotros vamos a tomar 1K con luz, ¿está bien? Y 20K en sombra. Entre 1K y 400 ohms no hay una diferencia terrible, pero ojo que es el doble. O sea, 1K es el doble de 500, o sea que es más del doble. Y de 20K a 12.000K, ¿está bien? Hay 3 ceros de diferencia. Entonces, claramente no podemos usar un circuito diciendo, el Livewire me funciona perfecto y cuando lo armo, no me funciona. Bien, ¿cómo podemos resolver el tema? Una solución muy simple es, listo, yo lo hago funcionar acá, todo divino, que va, que viene, pero en realidad jamás tengo que ponerlo acá abajo. O sea, mi circuito tiene que funcionar entre mucha luz y un poquito menos de luz. O sea, ahí ya me tendría que estar funcionando, ¿de acuerdo? Por eso les digo que ojo con el comportamiento real. Si quiero estar seguro en Livewire de que mi circuito me va a funcionar, bueno, entonces, en vez de usar una LDR, yo tendría que usar 400 ohms, perdón, tendría que usar 1K y 20K. O sea, algo que me varía entre 1K y 20K. ¿Está bien? Una forma de hacer eso, si ustedes quieren, vamos a agarrar un potenciómetro. Vamos a agarrar una resistencia. Y juntitos las ponemos acá. Bien. Este pote en realidad va a ser un pote de 19K. No existe en la realidad pote de 19K. ¿De acuerdo? Pero, ¿para qué me va a servir un pote de 19K? Si yo estoy simulando acá arriba, es como si esta flecha estuviera acá arriba. Entonces, esto no tendría resistencia, solamente tengo una resistencia de 1K. Si yo lo muevo acá abajo, es como si lo estuviera conectando acá abajo y tengo 19K en serie con 1K que me da 20K. Entonces yo podría usar esto como una LDR real, a valores reales. ¿De acuerdo? A mí me da lo mismo que usen el símbolo del LDR en vez de esto, pero el circuito tiene que funcionar. Ojo con eso. El circuito tiene que funcionar. Si yo acá conecto y lo hago funcionar, ¿está bien? Fíjense, luz, está todo prendido. Sombra, sigue prendido. ¿Estamos con eso? ¿Estamos con el problema que tendríamos realmente? Bien. Alguno de ustedes que armó un circuito parecido a este, me mandó el video del protoboard y yo veía que el protoboard estaba en un lugar con la luz apagada, no había prácticamente nada, y el LED quería prender. O sea, sin luz, sin nada de luz, el LED quería prender. Porque justamente son 20K y no 12.000. Bien, este cálculo ya lo tienen en el video anterior, está todo bien. ¿Por qué? ¿Por qué con sombra se sigue prendiendo?
es importantísimo que lo comprendan para poder seguir adelante. Repasemos transistores brevemente. La base del transistor, que es esta pata, es la que maneja colector emisor. La pequeña corriente que entra por acá es amplificada a la corriente que deja pasar entre colector y emisor. Yo le decía que un transistor común puede amplificar 100, 200 veces. Vamos a suponer 100. El BC548 creo que amplifica más. Vamos a poner 100 para hacer números redondos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué corriente voy a necesitar por acá? Yo ya sé que acá tiene que haber 10 miliamperes. ¿Está bien? ¿Cuánto puede consumir un buzzer real? Y tendría que medirlo. ¿De acuerdo? No tengo otra forma. Bueno, ¿cuánto consume este buzzer del Lightwire? Me pongo acá y me dice 49 miliamperes. O sea, 50. Es mucho. ¿Está bien? ¿Cómo puedo saber cuánto consume un buzzer real? Tendría que ir al famoso datasheet, que es un datasheet. Datasheet, hoja de datos. ¿Está bien? Inglés. Necesito que vayan sabiendo inglés. Tendrían que ir al datasheet, buscar en el datasheet, ¿está bien? Al buzzer que ustedes compraron y ver qué características tiene ese buzzer. No me interesa tanto el funcionamiento interno, no me interesa tanto otras cosas, sino justamente, compré un buzzer de 12 volts, que no es lo mismo que sea de 6, de 3. Más o menos, ¿cuánto me va a conducir? ¿Cuánto me va a consumir de corriente? El iWire me dice 50 mA. Yo acá tengo también un buzzer que es muy parecido al que les hice comprar a ustedes, ¿está bien? Y me habla de 20 mA. ¿Está bien? 20 mA. Entonces, tomemos nosotros como un valor, ¿está bien? De que es un buzzer que nos va a consumir aproximadamente 20 mA. Perfecto. Entonces, si acá tenemos 10 para que el LED prenda, y acá tenemos 20 para que el buzzer prenda, en un circuito en paralelo, la corriente se suma, por el transistor van a pasar 30 mA. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos todo de vuelta, ¿de acuerdo? La corriente, la I, entre colector... Oh, encima me está escribiendo... Bien. Estamos con los símbolos. Lo describo todo en... No lo puedo. Bien. Tiene que haber font. Esto, por favor, el iWire aprendanlo a usar. ¿Está bien? El font, obviamente, no elijan... o sea, símbolos solamente se utiliza si hacen falta símbolos. Vamos a un Arial normal, no sé, 14. Y ahí vemos si sirve. Y entre colector y emisor. Estamos hablando de 30 mA. ¿De acuerdo? Y es corriente entre colector y emisor. Vean el video de transistor, la corriente pasa entre colector y emisor. Bien. Este circuito necesita 30 mA. La ganancia del transistor vamos a suponer que es de 100. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué corriente necesita pasar por la base para que acá pase 30 mA? La corriente entre base y emisor es igual a la ganancia
llamémosla GAN, en realidad es eso de decir beta o algo, es la ganancia por la corriente entre colector y emisor. Perdón, esto es dividido. Vamos a la fórmula original. La corriente entre colector y emisor es igual a la corriente entre base y emisor por la ganancia. ¿Está bien? O sea, justamente el transistor amplifica. Lo que yo meta como corriente por base se multiplica por 100 y sale como corriente en el colector. Entonces, de esta fórmula, si deduzco la corriente entre base y emisor, es la corriente entre colector y emisor dividido la ganancia. Estamos hablando de 30 mA dividido 100. O sea que necesito una corriente de 0,3 mA. ¿De acuerdo? 0,3 mA. Eso es lo que, con esa corriente, ya el transistor está saturado. ¿Está bien? Saturado quiere decir que deja pasar la máxima corriente posible. ¿Cuál es la máxima corriente posible? 30 mA, no puede pasar más de 30. Entonces, con 0,3 mA ya pasa la máxima corriente posible. Perfecto. ¿Se acuerdan que el voltaje entre base y emisor, esto es como un diodo adentro, era aproximadamente 0,7 volt? ¿Está bien? Poquito menos, un poquito más. Entonces, si acá hay 0,7, en este conjunto, acá sería la LDR, si yo tengo 12 volt y caen 0,7 acá, hay 11,3 que tiene que caer acá. R es igual a B sobre I. Entonces, 11,3 volt dividido 0,3 miliamperes. ¿De acuerdo? Calculadora nuevamente, 11,3 dividido 0,3. Estamos hablando de 37,6, que son aproximadamente 38K. ¿Está bien? Porque estamos dividiendo por mili, al dividir por mili nos quedan K. O sea, con 38K ya está saturado, ya está saturado. ¿Qué es lo máximo que tenemos acá? 20. Entonces ya está recontra saturado. Y si tenemos totalmente luz y le mandamos un K, está absoluta recontramente saturado. O sea que en este circuito con una LDR real, el transistor está siempre saturado. ¿Qué es lo peor? Que si le ponemos un K con 12 volt, va a pasar 12 mA de corriente. Y yo le dije que la corriente de base tenía un límite. 12 mA es mucho para la corriente de base, ¿está bien?, de un transistor. Sí, ¿se acuerdan que podíamos imaginar las explosiones? Bueno, ese explota, ¿de acuerdo? Acá ven que están pasando 11 y pico miliamperes. El transistor aparentemente se lo está bancando. Yo no estaría tan seguro con mi transistor que compré con mi esfuerzo y mi sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, 11 miliamperes como corriente de base es una locura. Yo le dije que normalmente con un miliamper ya está saturado. Y con menos también, fíjense, en este circuito, con 0,3 miliamperes ya está saturado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar el circuito desde otro lado. No nos queda ninguna otra opción que pensarlo desde otro lado. Bien, esto entonces así no va.
Así no va. Nosotros podemos regular la corriente que pasa por la base. Es difícil regular exactamente la corriente que pasa por la base. Lo que podemos hacer es regular cuánto voltaje hay, ¿está bien? Para que eso, con una resistencia, nos deje pasar más o menos corriente. Eso sí es lo que podemos hacer. ¿De acuerdo? Regular voltaje para que con una resistencia nos deje pasar una determinada cantidad de corriente. Si hay más voltaje, pasa más corriente, si hay menos voltaje, pasa menos corriente. Bien. ¿Y cómo hacemos para regular voltaje? Ya saben la respuesta. En un circuito que tiene una fuente de 12 volts y yo en una parte quiero 4 volts o 2 volts o 6 volts, ¿qué voy a usar? Un divisor resistivo. ¿Está bien? Es como el quinto video que hablo de revisor resistivo, lo vimos desde el principio de año. Un divisor resistivo son dos resistencias en serie que hay que calcularlas, no son dos cualquiera. Hay que calcular. Y me consta que es un tema que están viendo o ya vieron en electrónica y que por favor lo tienen que saber aplicar. Entonces, sí o sí, necesito, vamos a agarrar una resistencia, que la voy a poner acá, y la voy a poner a más. Y esto lo sumo. Bien. Entonces, ahora viene justamente lo que les cuesta siempre tanto y que, bueno, les tienen que costar cada vez menos. Necesito que sepan calcular un divisor resistivo. O sea, es un pedido concretísimo. No pueden manejar transistores si no saben usar un divisor resistivo. No podemos llegar a fin de año si no saben calcular un divisor resistivo. Entonces, ¿cómo se calcula un divisor resistivo? Yo esto lo voy a correr un poquito más abajo, así ya. Bien. Primero y principal, si a mí me dan dos resistencias, hay una fórmula hermosa para calcular cuál es el voltaje intermedio de esas dos resistencias. En la práctica, lo que nos va a pasar siempre es al revés. Yo necesito que ahí haya un determinado valor de voltaje. Necesito, por ejemplo, que haya 1 volt. Entonces necesito calcular la resistencia para que ahí me dé 1 volt. ¿De acuerdo con eso? Bien. ¿Qué voltaje necesito acá? ¿Cómo puedo saber qué voltaje necesito acá? Bien. ¿Cuál es el centro de este circuito? El transistor. Entonces, justamente los voltajes que necesita el transistor son los que vamos a necesitar en ese divisor resistivo. Les acabo de decir, hará 3 minutos y medio, que entre base y emisor tiene que haber por lo menos 0,7 volt para que el transistor comience a conducir. Con menos de 0,7 volt no hay voltaje suficiente para que ese diodo interno del transistor deje pasar nada de corriente. ¿De acuerdo? Entonces, un valor menor a 0,7, más o menos fácil de hacer las cuentas, es 0,5 volts. Entonces, yo necesito que acá haya 0,5 volts. ¿Estamos? Esto de acá, por favor, vuélvanlo a tener en cuenta, anótenlo, compártanlo, estudienlo, tienen que tener la carpeta y todo lo que haga falta. Bien.
yo necesito como voltaje intermedio 0,5 volts. Bien. ¿Qué tengo acá arriba? Una LDR que me varía entre 1K y 20K. Bien. ¿Cuándo necesito 0,5 volts? Con 0,5 volts el transistor no va a dejar pasar corriente, va a estar en la zona de corte, no deja pasar nada. O sea que el LED y el buzzer van a estar apagados. O sea, en sombra, que esta LDR tiene 20K, necesito que acá haya 0,5 volts. ¿Estamos con eso? Bien. A partir de ahí, cuando empieza a haber luz, esto tiene menos de 20K. 19, 15, 10, lo mínimo que tiene es aproximadamente 1K. Si la resistencia de acá abajo es una resistencia fija de un valor fijo, y la de arriba yo la voy achicando como resistencia, estoy cambiando el divisor resistivo. Si la resistencia de arriba se achica en resistencia, el voltaje se achica y aumenta el voltaje de abajo. Entonces, con cualquier nivel de luz, acá va a haber más de 0,5 volts. Eso quiere decir que con un poco de luz que empiece a ver, ya el voltaje será 0,7, 0,8, 1 volt, 2 volts, y ahí ya tengo posibilidad de que pase corriente para el transistor. Entonces, mi punto crucial es qué resistencia le tengo que poner acá abajo para que cuando acá arriba haya sombra, yo tenga un voltaje de 0,5. ¿Cómo se calcula? Con divisor resistivo. ¿De acuerdo? Entonces, termina este video acá, busquen la fórmula del divisor resistivo, hagan la cuenta de esa resistencia y seguimos en el próximo video, está bien, con ese valor resistivo de ahí abajo. Y esta cuenta que vamos a hacer, la vamos a hacer siempre. Siempre que tengamos un transistor que querramos que en algún momento esté en la zona de corte, necesitamos calcular un divisor resistivo lo más exacto posible para asegurarnos que el transistor va a estar en corte. Si el transistor nunca llega a corte, es como una llave que siempre está perdiendo agua y siempre va a tener a un circuito abierto, y eso no nos sirve. ¿De acuerdo?